Bueno, habíamos visto cómo en Hechos capítulo 21, la situación de Pablo, donde a él lo quieren matar en Jerusalén y sin embargo la iglesia, Jacobo, estaban en comunión con todos ellos. Esto nos muestra que fueron vencidos. Ahora bien, Pablo debe haber meditado sobre esa situación. Hacé lo que nosotros te decimos. Sí. Vos seguís haciendo todo lo que te dicen los hombres y vamos a ver a dónde vas a parar. Acá lo importante es qué te dice el Señor, si es que por Él habéis sido enseñado. Ahora, ya Pablo se habrá mirado en ese espejo y habrá dicho, no, esto es un desastre. Esto. Al final, el Señor me sacó del judaísmo y estos tipos me quieren meter otra vez de nuevo al judaísmo. Y al final, ¿a qué estamos jugando con esta gente? ¿Y toda esta gente siervo de quién son? Si lo vencieron. Porque vos me dirás, bueno, pero Jacobo, ahí está la carta de Santiago. Sí, está bien, perfecto, aplauso. Excelente. Claro, vos lo que tenés que entender que ellos no pretendieron escribir el Nuevo Testamento. Ellos fueron escribiendo cartas, las cartas, por eso Pedro, ahí en 2 Pedro, en el capítulo 3, te dice las epístolas o las cartas del apóstol Pablo, nuestro amado hermano, que Dios le ha dado una gran sabiduría. No dice, no, viste, no lo queremos porque él me arrepintió públicamente. Y eso, no, dañó mi estima. Pedro es un excelente hermano. Son humildes, Dios coge lo humilde. Y él habla bien de Pablo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, ya al final, dice, como en todas sus epístolas, el hermano Pablo, la sabiduría que Dios le ha dado. Y es verdad que le ha dado sabiduría. Entonces Pablo es como que te mirás en ese espejo. Bueno, pero siempre estoy haciendo el papel de niño estúpido yo acá, ¿eh? Claro, ¿viste? Siempre soy, parece que no tengo conducción individual, si para eso te han dado el Espíritu Santo. Claro, ya me agarraron otro, y me abrí la boca, me comí todo lo que ellos me dijeron, me recibí de sacerdote, bueno, y según ellos, eso era una herejía, yo lo tenía que perseguir y si es posible, eliminarlos. Es la voz del otro. Y bueno, y ahí andaba yo con eso, y bueno, y se apareció el Señor, me postró en tierra, me habló, me dio un ministerio. Y ahora por confiar en estos pibitos que se la van de autoridad, y otra vez me quieren meter al judaísmo. Y todos se darán cuenta de que tú andas ordenadamente guardando la ley. La ley es un antiguo pacto, la ley es un ministerio de muerte. Dios la dio para que el hombre tuviera conciencia que sus actos no agradaban a Dios y preparaba el camino para la venida del Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. Por eso te dice que la ley era sombra y figura de lo verdadero, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ay, si usted va a Hebreo, la carta de Hebreo del capítulo 2 al capítulo 9, te dice, hijitos tontos, niñitos de pecho, bebitos, ¿cuándo se van a dejar de joder de toda esta situación humana que tienen ustedes, papá? Pues el punto principal de lo que te venimos diciendo, que Cristo es el sumo sacerdote. ¿Y por qué le dice eso? Sí, porque andaban ahí, se le caían las babas a los sacerdotes. Yo te voy a decir una cosa, no entienden una papa, ¿eh? No tienen una papa. Entonces ellos andan ahí, entonces ya le mandan otra carta a Hebreo, hermosa carta de Hebreo,
donde te habla que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así es que somos hijos de Dios, no somos hijos tuyos, ni hijos de las instituciones, ni de esta iglesita, ni de la otra iglesita, ni de la otra cestita, ni de los judíos. No, 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 no. Ahí te muestra en San Juan capítulo 1 el principio. Principio significa Génesis. ¿Y para qué desciende el que estuvo formando la tierra? Bueno, por supuesto el universo lo hizo él. ¿Qué te dice ahí? En el verso 3 de San Juan capítulo, Evangelio de San Juan capítulo 1. ¿Mm? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. ¿Ya qué vino el Creador otra vez de nuevo a la tierra? A restaurar al ser humano. Y a lo suyo vino, bla, 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 siempre a lo suyo, el bla, 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 todo acá, se cree que son ingenieros, qué sé yo, electromecánico, que es importante, que sí, estudié, sí. No, pero para esto se trata de revelación y se trata de que Dios te haya puesto en el cargo o en el ministerio, como le quieras llamar. Acá no se trata de chupamedia, acá se trata de lo que Dios escogió. Entonces a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso te lo dice el apóstol Juan. Entonces acá Dios vino para hacer una nueva raza, los hijos de Dios. Ya no son los amigos de Dios, son los hijos de Dios que van a resucitar, se van a sentar con el Señor en su trono. Apocalipsis capítulo 3, después de que el Señor dice, si hay alguno que oye mi voz, ¿cómo se llama? Si hay una multitud ahí en ese templo. Y esa multitud va para abajo. Acá el que no nace de nuevo no entra al reino de Dios. Punto. Y te lo dice en el verso 7 de San Juan 3. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Y viento en griego significa espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere. No te va a pedir permiso ni a mí, ni a vos, ni a tu institución. Siempre honrando a todos menos a Dios. ¿Qué le pasó a Pablo por honrar a los ancianitos de Jerusalén y a Jacobo? Por supuesto que después se encuentran las cartas de Jacobo, como se encuentran las cartas del apóstol Pablo y forman el canon del Nuevo Testamento. Por orden del Señor, por supuesto, porque la Escritura es guiada y escrita por el Espíritu Santo. Ahora bien, claro, en el principio andaban bien los chicos, sí, andaban bien, Pero después ya se le metieron, ya le torcieron la mano y en vez de ir para la derecha lo empezaron a llevar para la izquierda. Y él se fue para la izquierda con los otros. De eso se trata. Porque van a decir, bueno, las cartas de Santiago, Santiago dice que siendo renacido por la palabra de Dios, sí, es verdad, si no es por la palabra de Dios no son renacidos, pero la palabra de Dios es lámpara, necesitas aceite. Por eso dice que el viento sopla donde quiere. Y bueno, ¿qué pasa en Génesis capítulo 2, verso 7? Y Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y desciende este mundo otra vez por medio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Entonces, bueno, ¿a qué viene? Y bueno, ahí te lo dice, viene a ser hijos, los cuales son engendrados a todos los que le recibieron, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por papá sacerdote, ni por papá pastor, no, ellos pueden predicar la palabra de Dios, pero ellos no le dan vida a nadie, la vida la da Él. Entonces, bueno, Pablo se habrá mirado en todo eso y habrá dicho, mamá, como dice el refrán humano, muriendo y aprendiendo otra vez de nuevo con toda esta pavada, estos tipos. Dios me sacó de acá, me habló, hablo con él y vengo a caer en esta parte tan ridícula. Bueno,
es importante. Mirá, el ladrón en la cruz se arrepintió cuando faltaba poquito de partir. Es importante que te arrepientes y lo acepte a él. Y ya dejate tanta intrusión humana, tomá las escrituras, orá a Dios, y si te ha dado el Espíritu Santo, Dios te va a guiar. Entonces, bueno, aparece Gálatas, viste que esta carta se la manda porque ya los tipos se habían vuelto para atrás también, ¿no? Un desastre, ¿no? Venían ellos detrás y te tiraban abajo todas las iglesias. Y bueno, fíjate Corintio, se quedó Pablo ahí, resulta que cayeron todos estos falsos maestros y un poco más se les obligan a hacer todo lo que la ley dice. Y Pablo, sí, Pablo es un hereje, Pablo está loco, Pablo no es un apóstol, Pablo es el otro. Bueno, ya sabemos lo que hace la serpiente. Entonces en Gálatas capítulo 1 dice así, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos al verso 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Está escrito. Sea anatema. Anatema y maldito es la misma palabra. Otro evangelio. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Ahora, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. 3 veces te maldice el Espíritu Santo. Te vas a Gálatas capítulo 5, verso 12, y te vuelve a decir, ojalá se mutilasen los que os perturban. Llega un momento que te tenés que afirmar en tus pies, flaco, si no, ¿sabes qué? Entre los ancianitos estos... no saben una papa de nada, pura letra, pero revelación no tiene ninguna. Y algunos que, no, Jacobo no es apóstol. Jacobo le resiste el Señor ahí en San Juan capítulo 7, cuando le dicen lo suyo, ahí estaba Jacobo. Dice, bueno, si estas cosas hace, manifiéstate, porque nadie que quiera hacerse conocer hace algo en secreto, manifiéstate. Y Jesús le dice, la verdad, mi tiempo no ha llegado, más vuestro tiempo siempre está sobre vuestra cabeza, como diciendo, yo tengo un tiempo y sé cómo tengo que morir, pero ustedes mueran hoy o mañana, Dios no tiene ningún proyecto con ustedes. Bueno, después el Señor subió, ¿no es cierto? Bueno. Y vos te vas a Marcos capítulo 3, verso 21, dice que los suyos vinieron a buscarle porque decían que Jesús, el Señor, estaba fuera de sí, los suyos. Y te vas al verso 31, dice, Señor, estaba el Señor hablando ahí, ¿no? Ellos no entran adentro, ¿no? Qué raro, ¿no? El Señor hablando, sería una casa, un lugar. Ellos no entran adentro, no, viste, no, porque con nosotros con esto no, es jodido juntarse, viste. Y dice, ahí están los suyos, hay tu madre, tus hermanos y tus hermanas y te buscan. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señaló a su discípulo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y vos dirás, bueno, y la Virgen María, bueno, papá, así ya también en Jeremías había una reina del cielo y todo eso era una prostitución. Y María nunca habla de todas esas pavadas que hablan ustedes. María es una excelente sierva de Dios. Punto. Y lo que Dios le dio, nadie se lo va a quitar. Ella es bienaventurada entre todas. Pero ya la trastornaron. No, si yo te digo, acá si vos no te afirmás y se acabó. Si vos te crees que el enemigo viene que aplaudiste el camino, viene para sacarte del camino. ¿Y qué pasó con María? Bueno, y con María pasó lo mismo.
María, estoy de acuerdo. Ya vienen los, ¿viste? Ellos son los representantes de Dios, los chicos lindos, están vestidos así como le gustaba a Naamán el sirio. Yo pensé que iba a salir y que iba a levantar las manos al cielo, che, hagan silencio que se está conectando con el más allá. Y toda esa historia estúpida de los seres humanos, ahí que parece que son los que te conectan con Dios, ¿me entendés cómo es? Y entonces vendría, María, María, fíjate, María, nadie va a discutir que Jesús hace milagros. Claro, que te van a discutir lo que todo el mundo ve. Ya serían tarados. Ya. Pero María, pensalo, María. Es una blasfemia, María. Porque él dice que él y Dios son uno. No hay una parte que dice, bueno, el Señor dice, bueno, ¿por cuál de las buenas piedras, obras me vas a piedrar? Y ellos le dicen, no, por buena obra no te piedramos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te hace Dios, ¿no? Si Él es Dios. Así es. Lo que pasa es que ellos nunca creyeron en Él, punto, es problema de ellos. Ahora bien, y entonces María, y ahí estaba Jacobito, pobre hermano. Y bueno, Jacob conoció al Señor después que Cristo resucitó, sí, está bien. La salvación, una vez que Dios te la da, no te la va a quitar. Y bueno, te puedes echar por la cola y si seguís insistiendo en el pecado, te corta. Y si no recibiese disciplina del Señor, sería un bastardo y no un hijo de Dios. Pero la Escritura te lo muestra muy tranquilo. Ahora bien, dice, yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo, que Él murió por nuestro pecado, para seguir un evangelio diferente. Salvación por gracia y por obra. Por supuesto, la iglesia prostituida ya metió sacerdotes, ya metió sumo sacerdote, ya metió todo, ¿viste? Igual que Israel, por eso son las hermanitas prostituidas. Por eso aparece la iglesia prostituida en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, y Dios le dice, salid de ellos, pueblo mío. Pues sí, ¿y por qué hay pueblo ahí? Y en Israel también hay pueblo, hermano. Yo estoy hablando de la gran tribulación. Ya la iglesia desapareció, pasa por el tribunal de Cristo, después por la boda del Cordero, y acá está la gran tribulación, y después desciende con su esposo. Pero esa iglesia aparece en Apocalipsis 18 porque no ha sido arrebatada. Es un sistema religioso, como los judíos. Se queda como los judíos. Bueno, los judíos, Dios lo va a llevar al desierto, van a pasar hambre, necesidad, te va a sacar del confort de tu casa. Y ahí van a alzar los ojos al cielo y van a clamar por el Señor Jesús, y ahí el Señor lo va a restaurar y lo va a defender. Y bueno, y a la iglesia prostituida le dice el Señor ahí en Apocalipsis 18:4, salid de ellos, pueblo mío, porque habrá gente ahí, en cuanto a doctrina es un asco. Y claro, si Dios aborrece la obra de los Nicolaitas. Y en griego, Nico es conquistador, laico, pueblo. Son los que se ponen, ya te lo he dicho, ¿qué tiene que ver un tipo en la relación entre un esposo y una esposa? Y el esposo, ¿qué le va a decir a la esposa? Che, al tipo ese que se ha metido en el medio. Che, anda a decirle a María que que el fin de semana vamos a ir a ver a nuestros padres. Y María le dice, no, anda a decirle a mi esposo que, que no puedo porque tengo que lavar la ropa, que hemos quedado casi sin nada, así que no voy a poder ir. Che, dice María, que no te puede. ¿Qué hace un estúpido ahí en medio de la relación entre el esposo y la esposa? Por eso se lo dice en Apocalipsis capítulo 2. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas. Y en la tercera iglesia le dice, pero tienes esto, que tiene las doctrinas de los Nicolaitas. Ya se hicieron doctrina, ¿viste? Porque ellos siempre miran lo que se ve. Seguí mirando lo que se ve y vas a ver a dónde vaya a parar. Ahora bien, dice el apóstol, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mirá. Sí, se tuvo que poner porque para ser rico y de estúpido te disfrazás de que estás guardando la ley, igual te van a matar. El enemigo te conoce. Y a ellos no, ellos ya los vencieron, hermano, ¿cuál es tu problemita?
Dice, mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿A vos qué te reveló Dios? Nada, ¿crees que está? Sí, ¿dónde está vos? Porque que yo sepa, Dios les revela a sus hijos sus cosas, para eso se te dio el Espíritu Santo. No para que abra la boca y te comas todo, para que sepa discernir entre el bien y el mal. Ahora bien, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en el otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso en la tradición de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté según con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo delante de Dios y no miento. Y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, pero subí según una revelación. Siempre revelación, revelación, revelación. Y Dios le habrá dicho, anda ahí, eso es un desastre. Por revelación, dice. Y expuse mi reputación que tengo en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mané a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto, escucha esto, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que espiaban nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someterlo para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí los de reputación nada nuevo me he enseñado. Antes, por el contrario, como que me habían encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Pues cuando está hablando del evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión, es que ellos iban a los judíos. Sí, ellos seguían, bueno, está bien, predicarle a los judíos. Y el apóstol Pablo a los gentiles. Yo te digo, el 97% está compuesto por gentiles en la iglesia. Y habrá un 3% de judíos que hasta en el día de hoy se arrepienten y conocen a Cristo. Pero a mí lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. El que lo ungió a ellos me ungió a mí. ¿Sabe cuál es el problema acá? Si hablamos de problemas, hay una camionada de problemas. ¿Sabe cuál es el problema acá? Que ustedes han hecho de los creyentes unos hijos tarados. Sí, 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 sí. Yo te digo porque me invitan de distintas iglesias a predicar y voy. Y ahí va la gente. Y ahí lo ves a ellos. Y te hago un ejemplo visual. ¿Viste las películas de los mexicanos? Cuando están todos vestidos de blanco, así en las películas de cowboy, ¿viste? Y está el patrón, el dueño de la estancia, ¿viste? Y ellos, ¿viste? Están con esa humildad que es oro en polvo, por supuesto. Con el sombrerito, sí, sí, patrón, sí, sí, patrón. Y ellos son hijos de Dios. Y vos lo tratás como obreros tuyos. Y vos decís que sos un siervo de Dios.
Y esa gente parece mendigo ahí que esperan un pedacito de pan. Cuando son hijos y son superiores a Juan el Bautista, que es el más grande de todos los profetas, dicho por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque no le enseñan a comportarse como hijo. Y ustedes fueron puestos en la iglesia para enseñarle a ellos. Y ellos parecen mendigos. Y la mayoría de ellos, a lo mejor no saben una papa de nada. ¿Mm? No, porque nosotros somos la autoridad. ¿Sí? ¿Y para qué Dios dio dones? Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Por eso no hay apóstol, no hay profeta, no hay. Si Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si no hay eso, ¿cómo vas a perfeccionar el cuerpo de Cristo? A ver, ¿cómo va a perfeccionar? Para que lleguen todos a la estatura de Cristo, un hombre perfecto a la medida de Cristo. No, la medida, sí, hermanito, puede orar por mí, todo es chupamedia. ¿Qué te digo de la iglesia prostituida con sus sacerdotes? 3 veces peor. Ya no hablan con Dios, ¿no? Tenés que venir a hablar conmigo, flaco. Acá yo soy el concesionario oficial. Y si no me chupás las medias a mí, y me tenés que confesar los pecados a mí. Bueno, ¿y cómo el apóstol Juan dice en primera carta de Juan, capítulo 1, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestro pecado, yo el apóstol Juan te perdono? No, ni Pedro tampoco. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo menos tu hermana prostituida lo tenía claro. ¿Quién es el que perdona pecado? Dios, este es blasfemo. Y Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Entonces acá lo que tenemos que entender, que se prostituyó todo, papá, pero siempre hay un remanente fiel, como en Israel y como en la iglesia. Y dice, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos de escondidas que espían nuestra libertad. Si en libertad fuiste llamado, hermano, todo esto te atan con soga, es problema tuyo si te dejas atar por todo esto. Ahora, dice, a nuestra libertad tenemos en Cristo Jesús. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, Dios no hace acepción de persona, a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Y a quién le comunica todo? A Pablo. ¿Y quién escribe todas las cartas de la iglesia? Pablo. Algunas, por supuesto, el apóstol Pedro, otra el apóstol Juan, pero la mayoría de la doctrina la recibí. Hasta Pedro dice, segunda Pedro capítulo 3. Bueno, si vos no lees, y léelo en primera Pedro capítulo 2, desde el verso 4, dice, Él es la roca. He aquí pongo en Sión la principal roca. Y también dice, por lo cual contiene la escritura, Él es la roca. Por eso Dios lo reprendió a Moisés, no le permitió entrar en la tierra prometida, y subió a la montaña y ahí morirá. Aunque Moisés le dijo, Señor, ve a tu siervo la buena tierra que prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice? Basta ya, no me hables más del asunto. No, hay que tener cuidado cuando Dios dice basta. Y él le dijo, le vas a la roca y le vas a hablar, ¿sabes? Y la roca le va a salir, le va a dar agua. ¿Qué hace Moisés? La golpeó. Oye, cabeza dura, os sacaré agua de esta piedra. No, flaquito, vos no sacás nada. ¿Te das cuenta? No es nada fácil servir a Dios, por supuesto que Dios también nos considera.
Pero cuánto más todos estos tipos que se metieron ya, sí, a predicar otra vez de nuevo a Moisés, a predicar la circuncisión, a predicar todo eso, cuando ellos mismos lo escupieron y lo desfiguraron al Señor de la gloria. Y lo pasearon como el gran malhechor sobre toda Jerusalén. Desastre. Bueno, sigue la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Bueno, dice la palabra del Señor. Pues antes que viniera alguno de parte de Jacobo, y ya está Jacobo, ya tomó el control Jacobo. Gálatas capítulo 2, verso 12. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que venía, se retraía, hablando del apóstol Pedro, y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Mirá vos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14 de Gálatas capítulo 2. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 18, pero si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿A qué vino Cristo? A morir por... Bueno, si se justificaban antes por la ley, pero el mismo Señor te dice en Lucas 16, la ley vino hasta Juan el Bautista, y ahí termina la ley y empieza el nuevo pacto basado en mejores promesas. Ahora fíjate, dice, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa eso? Y significa que la iglesia se prostituyó y se hizo igual que Israel, con su sumo sacerdote, con su sacerdote, con su super templo, con todas sus macanas, ¿me entendés cómo es? Y ya son salvos por gracia y por obra. Es un evangelio que está 3 veces maldecido por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde vas a ir con 3 maldiciones de Dios? Te das cuenta que esa gente no sabe nada y no predica lo que está escrito, predica lo que le dijeron. Llenaron la cabeza. Si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya otra vez de nuevo. Pero eso se queda en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y hay gente que es humilde, que no ha entendido, y Dios ve que tiene un corazón sincero, y que son malas guiadas, y le dice, salí pueblo mío. Y te va a Apocalipsis 18, en el verso 22 dice, y por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Bueno, léelo, Pepito. Es tu problema, es tu problema. Si Dios te manda la escritura, no te manda a los hombres. Dice, y en ella se halló la sangre derramada de todos los profetas y de todos los que han sido derramados en la tierra. Mirá el ministerio que tiene la iglesita, igual que Israel. Y allá está, en la gran tribulación. Por supuesto se van a salvar millones y millones. Mucha gente dirá, bueno, chao, loco. Va a ser como Pablo, dice, no, pará, flaco. Se acabó esto de hacer lo que yo te digo, sí, hacer lo que ellos te dicen. Y al último igual, muera. Qué raro, che. Fanáticos. Que el Señor les bendiga. Ojalá que puedas entender y puedas escuchar por el Espíritu la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.